Por aquí. Bueno, esto no sé cómo va. Bien, sí, más arriba. Ok. Es algo especial para el hermano, no para ustedes, para. Sí, sí, ahí está mejor. ¿Sí? ¿Me escucha? Levante la mano. Muy bien, bien. Qué gozo estar en esta mañana, de verdad. Gracias, Fran, por la enseñanza, por la edificación, por tu preparación y por la exposición sencilla, clara y en donde tiene que quedarse. La escuela dominical tiene que diferenciarse a la predicación por esa misma razón, porque podemos preguntar, compartir ahí, no tu punto de vista, por ahí estás viendo algo que yo no estoy viendo en el pasaje, por ahí puedes documentarlo, argumentarlo con algo que dice otro pasaje, verdades paralelas, y vienen muy bien, la verdad, hermano, ¿no? Entonces, gracias por la participación de los hermanos y también de las hermanas. Sí pueden hablar en el tiempo de clases, hermanas. Es un tiempo de clase, como si estuvieras en un salón, ¿verdad? Ok, vamos a continuar, hermanos. Estamos estudiando Salmos, ¿verdad? Nos pareció importante empezar con algunos salmos mesiánicos. Salmos que apuntan y se centran de forma profética, de forma escatológica, en describir a Cristo y el propósito de su encarnación, del Dios que se hizo hombre. Cabe mencionar, hermanos, también que algunos salmos mesiánicos en alguna instancia podrían estar reflejando, en una instancia, algo muy pequeño, podría estar reflejando una experiencia personal del autor con Dios. ¿Se me explico? David, en este caso, podría estar expresando, ¿no es cierto?, escribiendo algo de su experiencia personal, ¿no? De hecho, muchos de los salmos que David escribió fueron expresiones, descripciones de su propia experiencia personal. Por ejemplo, un salmo muy claro que describe su experiencia personal, ¿cuál sería? Así. 23, ok. Salmo que dijeron por ahí. 51. ¿Por qué el Salmo 51? No, el Salmo 51 habla de la confesión frente a su pecado con Betsabé, al igual que el Salmo 32, en el cual hay un paralelismo. Entonces, vamos a estudiar ahora el Salmo 22, otro salmo mesiánico. Después viene Cristian con otro salmo mesiánico y después viene Frank con otro salmo mesiánico y después vamos a continuar estudiando otros salmos, ¿no? Entonces vamos al Salmo 22. El Salmo, hermanos, es largo, tiene 31 versículos. Y entonces, en esta ocasión, hoy vamos a tratar solamente el capítulo 22, del verso 1 hasta el 17 o 18, ¿no? Y la próxima semana, así lo agendamos, vamos a tratar la segunda parte. Miren, hermanos, tenemos que pedirle al Señor entendimiento, ¿no? Para discernir lo que tiene que ver con lo espiritual. Tenemos que tener mentes espirituales para entender lo espiritual. Por eso me encanta lo que Pablo dice a los Corintios. Cuando recibimos a Cristo, unos somos con Él en la parte espiritual, ¿no? El hombre que no tiene el Espíritu no puede entender las cosas que son del Espíritu de Dios. Dice que se han de disolver, ¿no? Y que para otros los que no tienen esto es totalmente una locura. Muy bien, Corintios, capítulo 3. Es locura. Y dice que no es que no quieran, sino que no pueden entender. No hay discernimiento espiritual, ¿no? Esto tiene que ver con la mente, con el propósito, con la eternidad, con la esencia de Dios, ¿no es cierto? Como sustentador, como creador, como el todo. Entonces, hermanos, vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 18 y después nos regresamos
para hacer una pequeña subdivisión que posiblemente aparece casi en todas sus Biblias. Pero antes vamos a orar. Pero antes de la oración voy a hacer un paréntesis, así que me estoy olvidando, algo muy importante. Las personas son extremadamente importantes para mí y para ustedes también. Me gustaría que Martín te pongas de pie, nos presentes a Yadi, tu esposa, y a Norma. Él es miembro de la iglesia, algunos no le conocen, pero es miembro de muchos años y ahora vino con su esposa, son como 15 en su familia con sus nietos, pero bueno, Martín, adelante. Ok, muy bienvenidos. Ok, bienvenidos. Vamos a un fuerte aplauso. Listo, Martín. Él es de casa, nacido, formado, sirviendo al Señor por muchísimos años, un gran amigo, un gran servidor y una persona que ha permanecido en la fe, más allá de la lucha, las pruebas, los hijos y ese tipo de cosas. Oremos. Señor amado, queremos pedirte que la guía del Espíritu Santo de Dios se haga claramente visible frente a la intencionalidad, Padre, de entender la Escritura. Ayúdanos a ser espirituales, Señor. Si tenemos una mente carnal, distraída, ocupada en lo temporal, que a veces suele suceder, quizás nos perdamos de mucho. Quizás no encontremos la esencia de lo que el autor quiere que nosotros sepamos en esta mañana. Quizás solamente lo tomaremos como una plática religiosa y no más, como quizás en otras ocasiones, no lo sé. Pero queremos ser espirituales, Padre. Queremos centrarnos en el pasaje, en lo que el autor quiere, en el autor, no precisamente David en este caso, sino el Espíritu de Dios a través de David como profeta. Y Señor, gozarnos y deleitarnos en lo que es nuestra condición como hijos de Dios por los méritos de Cristo en la cruz. Oramos en tu nombre. Amén. Bueno, está Martín, pero no dejemos de orar por las familias que no están en esta mañana. Hay varias familias que no están. Cristian, David lo invitaron a predicar a otra iglesia. El hermano Héctor salió para Saltillo para estar honrando, en este caso la hermana honrando a padre y madre. Me parece buenísimo eso, tomar un tiempo, estar con los viejos allí, cuidarles un poco. Pero nos faltan otros matrimonios, otras familias. Bueno, vamos al capítulo 22. ¿Ya tienes tu Biblia ahí? Capítulo 22. Bien, perfecto. Vamos, si me permite, voy a leer. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo, dice el salmista. Versículo 3, pero tú eres santo. Ese tú eres santo es la respuesta a dos preguntas que el salmista está preguntando. ¿Por qué estás tan lejos de mi clamor? ¿No? ¿Y por qué no respondes? ¿Y por qué me has desamparado? Y la respuesta es el versículo 3. Si no respondes, si estás lejos de mí, es porque tú eres santo. Por esa razón. Ahora lo vamos a explicar un poco más. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel, eres alabado por boca de los judíos. En ti esperaron nuestros padres Abraham, Jacob y ellos, Isaac y demás. Ellos esperaron y tú lo libraste, clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Como queriendo decir, si ellos esperaron, clamaron y confiaron y hubo unas respuestas, entonces ¿por qué te tardas tanto en responderme? Versículo 6, mas yo soy gusano, hay una descripción de él en condición de hombre. Yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos, miren los absolutos, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía, se deleitaba. Versículo 9, pero tú eres el que sacó del vientre, pero el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado de que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fue echado de antes de nacer, un alumbramiento normal, natural. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios.
no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, va en aumento, va creciendo ese padecimiento en el alma, en el cuerpo, porque no hay quien ayude. Versículo 12, ahí va a hablar y va a describir a sus enemigos. Hay dos tipos de enemigos ahí. Primero dice, me han rodeado muchos toros. Una analogía, ¿verdad? Fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca, como el león rapaz y rugiente. Usted sabe lo que puede hacer un león con la vida de un hombre en cuestión de segundos, minutos, digamos así. Un león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyunturaron. Eso es impresionante lo que sucedió. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Una deshidratación total, hermanos. No hay una gota de saliva ahí, de tal manera que su lengua quedó ahí en la parte del paladar, parte superior. Y me he puesto en el polvo de la muerte. Versículo 16 describe otra serie de enemigos, ya no judíos, sino otros enemigos. Dice, porque perros me han rodeado, un grupo de gentiles, perros, plural, muchos. Me han cercado cuadrilla, un grupo de hombres malignos, perversos, malos. Ora ellos fueron los que horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto que ellos me miran. Estos hombres y me observan, repartieron entre mí sus vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Hasta aquí vamos a dejar la lectura en esta mañana, hasta aquí, ¿vale? Hermanos, por todo lo que hemos acabado de leer y por lo que vamos a leer la próxima semana, es imposible, escucha bien, es imposible que David esté describiendo su experiencia personal. Algo personal puede estar describiendo, pero es mínimo, porque el autor David va a hablar acerca de los sufrimientos y los padecimientos de la cruz. Hasta este momento, que esto ocurrió 1000 años antes que Jesucristo fuera crucificado, no se conocía la muerte a través de la cruz. No se conocía. La muerte en la cruz la impuso el Imperio Romano y la perfeccionó el Imperio Romano. La muerte de cruz no empezó en una cruz como la que nosotros sabemos, no. La muerte de cruz empezó, ¿se acuerdan a dónde empezó? Cuando colgaban a los hombres de árboles. En los árboles dándole la figura, las ramas y todo, ¿no? Y después después era un palo solamente. Y después los romanos perfeccionaron la muerte de la cruz. E incluso uno de ellos, un romano, fue el que abolió la muerte de cruz. Porque un día ¿se acuerdan cuando Nerón dice que crucificó a más de 3000 judíos? Que se acabó la madera para crucificar. Fue uno de ellos el que dijo, no es correcto, no está bien que un hombre muera de esta forma tan indigna, ¿no? Y abolió la cruz. Empezó con los romanos, pero terminó con el Imperio Romano, porque era vergonzoso, indigno. Recuerden que la muerte de cruz, ¿se acuerdan cómo morían ellos? ¿Alguien sabe? Los crucificaban ahí. Quizás no todos eran perforados, ¿no? Quizás no todos eran colocados, cortados ahí, traspasados, y quizás no todos se le rompían el apoyo que tenían en las rodillas. Hacía esto, se paraba para respirar. ¿No sabe cómo morían, Adranita? Morían así, un tiempo. ¿Sabe cuánto tiempo podrían quedar ahí? Mucho tiempo, ahí. Venían los pájaros de carroña y empezaban a picar, estando vivos. Entonces los lamentos de la cruz se oían en la ciudad, ¿no? Era un hombre que estaba vivo y que estaba siendo comido de la cabeza por
por animales carroñeros, ¿sí me explico? Cuando se quería acelerar por alguna razón la muerte, el crucificado, entonces venían los romanos y le rompían el apoyo que tenía, entonces morían en automático exactamente, que no podían respirar, no tenían un punto de apoyo. Como se venía la fiesta de la Pascua, una fiesta muy importante para los judíos, pero para los romanos no tan importante, pero económicamente de mucha representación, porque venían personas de Asia, de África y de Europa, venían. Entonces ellos dijeron, mire, lo que tenemos ahí un espectáculo y tenemos visita. Entonces Pilato dijo, ¿sabe qué? Mejor aceleren esto. Porque ellos sabían que la muerte podía durar mucho tiempo. Entonces fue cuando iban a romper, ¿no es cierto?, las rodillas de Jesús y ya lo encontraron muerto. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Ahora, yo siempre les he enseñado, hermanos, todo pasaje tiene que tener un contexto para que lo podamos entender y lo podamos interpretar de forma correcta y lo podamos aplicar a nuestras vidas de forma correcta. Nosotros no entendemos el contexto de David. Hay otros capítulos, otros salmos que sí, particularmente lo que pasó con sus hijos, lo que pasó con Saúl en persecución, lo que pasó con Betsabé, ¿verdad? Pero en este no. Pero hermanos, sí hay un contexto que sostiene el Salmo 22. Vamos, miren el contexto, vamos a Isaías. Voy a leer el contexto, ya lo leyó esta mañana Martín. El contexto, hermanos, es el Isaías capítulo 53. ¿Qué significa? Que capítulo 22 de Salmo y el capítulo 53 de Isaías tienen que estar siendo estudiados de forma paralela. Se sostienen, se argumentan, se explican. Entonces, no podemos continuar tratando de entender el capítulo 22 de Salmo sin leer, por lo menos leer. Ya lo hizo muy bien Martín esta mañana. Pero vea conmigo, hermanos, capítulo 53. Usted lo sabe, yo lo sé, ¿no? Despreciado y desechado entre los hombres. Lo acabamos de leer en los Salmos, tanto judíos como gentiles. Los toros de Basán y los perros, los gentiles. Un desprecio total hacia él. Despreciado entre los hombres. Él dijo, yo no soy hombre, ni siquiera llego a eso. Soy gusano. En el aspecto de que era repudiado, era menospreciado. Y dice el texto, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue no menospreciado y no lo estimamos, dice Isaías. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores en la cruz. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. El abandono de Dios, hermanos, ahí lo tuvimos por azotado, por herido de Dios. Mas él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada uno se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él. Dice que su alma está afligida hasta la muerte. Angustiado y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado su generación. Bueno, vamos a parar ahí, hasta ahí. No podemos continuar leyendo más, se nos va el tiempo. ¿Estás entendiendo lo que acabamos de leer? En comparación con el Salmo 22, hay un paralelismo ahí, ¿no? Se complementa, se está describiendo el mismo suceso. Entonces vamos al capítulo 22 otra vez. Entonces, hermanos, hay tres conceptos que debemos entender. Primero, una asociación histórica, lo acabé de mencionar, entre David y lo que está describiendo, y esa asociación es muy pequeña. David no está describiendo una experiencia personal.
aunque David sí tiene una aplicación personal de lo que representa el Mesías. ¿Sí me estoy explicando, hermano? Quiero que esto quede claro. David no está escribiendo, ¿no es cierto? Y ahora lo vamos a leer en los textos. Entonces, al leer este salmo vemos que la experiencia descrita aquí son superiores a la de David, ¿no? No puede aplicarse a David, se aplica exclusivamente a Cristo como Mesías, como el Redentor. Después, una anticipación profética. Toda persona que lee este salmo, nosotros lo leemos, hermano, podremos observar que contiene profecía. ¿Quién es el tema central de esta profecía? Jesucristo. 1000 años antes que Jesús fuera a la cruz, 1000 años. ¿No? No leímos todo el pasaje, pero proféticamente tiene dos porciones muy importantes. ¿No? El presente de Jesucristo en la cruz, con un clamor de sufrimiento en la cruz, pero en esa cruz también, hermanos, hay un clamor de victoria. Dos cosas. El clamor de Jesús en la cruz, hermanos. ¿No? Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Clamor en la cruz. Pero si vamos a leer la próxima semana la segunda parte del Salmo y vamos a encontrar las glorias, ¿no es cierto?, que vendrían tras la victoria de Cristo en la cruz. Pasado, ¿cierto?, el presente y el futuro. Entonces, esa es la aplicación ahí, algo profética. Pero es necesario, hermanos, leer algunos textos. Vayamos a Hechos, para hablar de esa parte profética. Hechos, tienen su Biblia abierta. Vamos a abrir la Biblia, hermanos. Vayamos al libro Los Hechos, capítulo 2. Y vamos a leer algunos versículos, ahí rompiendo un poquito, visualizar todo el texto, no lo podemos hacer, pero estamos hablando de la predicación de Pedro en Hechos capítulo 2, y después de esa predicación usted sabe qué ocurrió, el Pentecostés, la llegada del Espíritu de Dios y la formación, el nacimiento de la iglesia. Pero mire lo que dice versículo 25. Recuerden, el contexto es que Pedro está predicando a un grupo exclusivamente judíos. Es ese auditorio, judíos. Entonces Pedro dice lo siguiente: porque David dice de él. El tema central de la predicación de Pedro es la cruz, ¿no es cierto? La cruz de Cristo, la sepultura y la resurrección de Cristo. Entonces Pedro dice, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque esta mi diestra no será conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás, eso se aplica a Cristo, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que su santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente el patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta hoy, diciendo, no está hablando de él, porque conocemos el sepulcro de David, está ahí. ¿No? Eso es lo que dice Pedro. Versículo 30. Pero siendo profeta, ¿quién? Pero siendo profeta, ¿a quién se refiere? A David. Entonces David fue también profeta, hermanos. Pero siendo profeta y sabiendo que con qué juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría el Cristo, ¿no?, para que se sentase en su trono. Y termino con el versículo 31. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Referencias a la persona de Cristo. Y miren, hermanos, este mismo Pedro, vayamos a Pedro, a Primera de Pedro. Vayamos rápido a Primera de Pedro.
capítulo 1. Creo que Pedro tiene en mente esta descripción profética de David y la cual ya había usado aquí en su primera predicación ahí en el libro de Hechos. Pero miren un tiempo después lo que dice Pedro. Verso 11, capítulo 1. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. ¿En quién ellos? Mencióneme una persona de quién ellos. Por lo menos de quién. Un hombre. De David. Esa es la idea. El Espíritu de Cristo que estaba en él, ¿no? En ellos. Los otros profetas, Isaías, Jeremías, etcétera. El cual anunciaba, como lo hizo David, de antemano, 1000 años antes, los sufrimientos de Cristo y después del versículo 19 hasta el versículo 31, y las glorias que vendrían tras ellos. Eso lo está expresando Pedro, hablando de la descripción que hace David en el Salmo 22, y entonces decimos que es única y exclusivamente hablando de Jesucristo. Regresemos otra vez a Salmos, hermanos. Regresemos al Salmo 22. Dijimos, hay una aplicación histórica, de alguna forma se está describiendo en una parte muy pequeña la experiencia de David. Pequeña. Que podríamos mencionar incluso que la segunda parte, una aplicación profética. Ya lo está mencionando Pedro, una profecía dicha 1000 años, que hablaba de los sufrimientos de Cristo y de las glorias que vendrían, y que su alma no quedaría en el Hades, y que su cuerpo no alcanzó a sufrir un estado de descomposición. Esa es la idea. Fue levantado antes de que su cuerpo empezara a sufrir descomposición biológica. No sufrió lo que nosotros vamos a sufrir en un momento, una descomposición natural. Y la aplicación, hermanos, por último, la aplicación personal. La aplicación personal. Cristo murió para salvarte y para salvarme a mí, para redimirme. Escúchame, Cristo pagó el precio, ¿no es cierto?, en la cruz. La salvación sí es por gracia. La salvación es un regalo, pero no significa que sea gratis. Por supuesto que no, de ninguna manera. Sí hubo un precio que pagar. Cristo pagó el precio. Pagó tu precio y pagó mi precio. Entendiéndolo como aplicación personal. Tú debes entender eso, hermanos. Cristo murió por ti. Toda la ira, todo el juicio, todo el enojo, la indignación de parte de Dios frente al pecador cayó única y exclusivamente sobre Jesucristo. Por esa razón, hermanos, ¿no es cierto?, podemos hablar de que Él es nuestro Redentor. Él es en quien estamos siendo justificados por los méritos de Cristo. Pero miren, hermanos, esa aplicación personal, esperando que Cristo realmente sea tu Salvador. Pero el salmista, al entender esa verdad, le lleva a tener una respuesta bastante interesante, que nosotros tendríamos que tenerla. Él no solamente se quedó con eso en mente. Cristo es mi Salvador. Cristo pagó por mi pecado. Cristo es mi Redentor. Cristo es quien me justificó. No. David empezó a vivir una vida de adoración, de exaltación y de proclamación de la cruz de Cristo. No solamente fue el Salvador, sino que hubo una respuesta en una aplicación personal. Él no dejó de adorar y exaltar y hablar de las grandezas de Dios en Cristo como Salvador y de proclamar las verdades que encerraban, ¿no es cierto?, a la cruz de Cristo. Esa tiene que ser tu aplicación y mi aplicación. Hay personas que consideran que Cristo es su Salvador. Claro, pero hay personas creyentes que no están viviendo para Dios, que no viven, no hay un tema de adoración, de exaltación,
de compromiso, de consagración, de servicio, de lealtad, de fidelidad. No lo hay. Les preguntamos si son creyentes y dicen sí. Y dan una fecha, ¿no es cierto?, histórica de cuándo entregaron su vida a Cristo como Salvador. Pero sus vidas instan mucho. Y entonces nosotros los líderes estamos detrás de esos creyentes, insistiéndole a que hable de Cristo, insistiéndole a que se congregue, por favor, congrégase, venga a alabar al Señor, venga a exaltarle, venga a honrarle, venga a servir unos a otros, venga a orar, venga esto, venga, ¿no? Raro, ¿verdad? Si Él es tu Salvador, tendría que haber una respuesta natural. Vives una vida de adoración, de exaltación, de proclamación, de consagración, de fidelidad. No tendrías, Pati, no tendría yo que extenderte una invitación, no que yo lo haya hecho, pero te menciono. Ven, Pati, porque tenemos un culto de adoración y alabanza. Por favor, te ruego, te suplico, ven. Te mando una invitación. Y te recuerdo 2 días antes, te recuerdo la hora antes, y ella me va a decir, no puedo. No puedo. Justo es la hora de mi telenovela. Entonces, no puedo. Si fuera en otro día, sí. Nos reímos. Natural. Pero son las respuestas. Que hay cosas mucho más importantes que en tu vida que Dios. Entonces, por eso encontramos una aplicación personal del salmista. No, por eso David fue un completo adorador, un exaltador, uno que honró todo el tiempo de su vida a Dios, todo el tiempo. Por eso fue considerado un hombre conforme al corazón de Dios, porque él entendió quién era Dios y qué significaba para su vida, hermanos. Y no se trata si pecó o no pecó, no se trata de eso, se trata de su relación con Dios. Entonces confiemos, hermanos, en que nosotros vamos a encontrar una aplicación en nuestra adoración, en nuestra exaltación, una experiencia consagrando nuestra vida cada día a Él, buscando oportunidades de servicio. Martín dijo, hermanos, quiero regresar a la iglesia, pero tengo que colocarte una condición. Y yo, a ver, ¿qué me va a hacer este Martíncito? Y capaz que me decir que lo deje predicar. ¿No? ¿Me darías oportunidad de servir al Señor? ¿Podría servir al Señor en la iglesia lo que hacía antes? Cuidado, el mantenimiento, la dirección de una área. Porque no quiero llegar a sentarme, quiero llegar para servir al Señor. ¿Sí me explico? Buscando áreas o poder exaltar, de adorar, de vivir una vida consagrada para Dios. Otro punto importante. Hermanos, miren, no hay capítulos, ¿no es cierto? Capítulo 1, capítulo 2 de Salmos, no, es una sola porción. Que algunos hombres, ¿no es cierto?, bajo la iluminación de Dios, fueron ahí describiendo y nos hacen un poco más fácil nuestra comprensión de la Escritura. Por eso y algunos le colocaron incluso títulos, entendiendo que describe el contenido, ¿verdad? Pero no hay capítulos. Hermanos, miren, impresionante. Yo no lo sabía, lo estoy aprendiendo, se lo estoy enseñando. Capítulo 22, capítulo 23, capítulo 24 van totalmente articulados e inseparables. Totalmente articulados e inseparables. Casi siempre nosotros escuchamos predicaciones, pregunto, ¿escuchamos predicaciones del Salmo 22 o Salmo 23 o Salmo 24? ¿Cuál es la predicación que más escuchamos de esos 3 salmos? Salmo 23, claro, querida hermana. Y incluso lo memorizamos. Y lo memorizamos de niños y se lo hicimos memorizar. Pero es imposible, hermanos. Miren, ahora yo lo estoy entendiendo. Quizás muy tarde en mi vida porque ya casi me voy para el cielo. Pero miren, hermano, ¿verdad? Sí. Ya uno entra a una edad como que ya uno empieza a pensar en el cielo más de forma más recurrente. Y como que, no, en serio, de verdad no sé por qué. Por la edad o no sé. Pero hermanos, miren, me da pena, ¿no? Haber predicado muchas veces el Salmo 23
Y esa descripción maravillosa de Jesucristo como el gran y sumo pastor. Y nos gloriamos. Y nos da tanta paz, tanto consuelo. Decir, Él es mi pastor. ¿No? Sin conocer el contexto y el contenido del capítulo 22. ¿Ustedes saben el contenido del capítulo 23? Sí. ¿Saben el contenido del capítulo 24? Algunos sí, quizás. Entonces, hermanos, vamos a estudiar, para no ser injustos con el autor, vamos a estudiar capítulo 22 y a fuerzas, Toño, ¿qué tenemos que estudiar? Capítulo 23 y a fuerzas, capítulo 24. Y les doy un adelanto. Salmo 22, Salmo 23, hice 3 hileras. Salmo 22 habla de la cruz, Salmo 23 habla del cayado, Salmo 24 habla de la corona. Salmo 22 habla de la gracia en la cruz, Salmo 23 de la guía del buen pastor y Salmo 24 de la gloria del pastor. Salmo 22 habla de la espada, Salmo 23 habla de la vara y Salmo 24 habla del cetro, del gobierno de Cristo en un periodo que nosotros llamamos como el periodo milenial. El Salmo 23 habla de la provisión de Dios frente al pecado. Salmo 23 de la protección del buen pastor y Salmo 24 la perspectiva en un futuro milenario. El Salmo 22 habla del pasado, el Salmo 23 habla del presente. Él, escucha bien mi querido hermano, si no sabías, Él es tu buen pastor. Él es quien conoce todas tus dolencias, tus heridas, sana, cura, te da paz, te consuela, te da libertad. Es Él. ¿No? Y Salmo 24 habla acerca del futuro. Nosotros somos reyes y sacerdotes y reinaremos juntamente con Él. Entonces, hermanos, vamos a ver rápidamente algunas cosas de este Salmo. ¿A qué horas empecé? ¿Alguien sabe? ¿12 y qué? ¿12 y media? 12:15, estamos en el café, hermano. Me están haciendo trampa. Sean justos, por favor. Yo pensé que había empezado 1:45, pero no. Ok. Seamos justos, como 12:20, más o menos. ¿Sí? No, 12:15, sí, 12:15 empecé. Bueno, está bien. A la 1 ya nos vamos, vale. Ok. Hermanos, miren, recordemos. Ahora, yo les voy a preguntar a ustedes. Escuchen bien, les voy a preguntar cuál es el contexto histórico en el año 33 en la vida del Señor Jesucristo. ¿Cuál es el contexto? Explícame ese contexto un poquito. La cruz de Cristo. ¿Cómo está la cruz de Cristo? ¿Cómo está el sacrificio? Cuéntenme, ¿qué pasó ese día? La cruz de Cristo, ya saben, el día jueves, ¿no? La cena, a la noche, estableció la cena del Señor. Celebró la Pascua, tengan mucho cuidado con esto. Y esa misma noche celebró la cena del Señor. Son dos cosas. No digan, nosotros celebramos la Pascua porque está aquí en Lucas. No. Él hizo la diferencia. La Pascua para ellos. ¿Quiénes ellos? Los judíos. Y la cena del Señor para lo que habría de venir. Él, en memoria de mí. La Pascua allá, fueron liberados Moisés, ¿no es cierto? A Egipto, el desierto, etcétera. Pero la cena del Señor para nosotros, su iglesia, la cruz, ¿no? El Pentecostés. Entonces Jesucristo está ahí, recordemos que Él está colgado allí en el Gólgota, crucificado como el buen pastor que está colocando su vida por sus ovejas. Por 3 horas el mundo entero, hermanos, se ve envuelto en una densa oscuridad. Los habitantes del cielo, hermano, escucha bien, los habitantes del cielo, los seres creados, la propia creación de Dios estaban así, hermanos, paralizados, porque ellos sabían que el que estaba muriendo en la cruz era el Hijo de Dios. Estaban ahí, el cielo estaba paralizado, hermanos. El mundo entero, nosotros como una humanidad, estamos en completa oscuridad, así. No, para uno, dice Lucas, que fue un espectáculo. Dice ellos viendo el espectáculo de lejos. ¿Cómo no va a ser un espectáculo, hermanos?
La tierra se oscureció y no fue un eclipse de sol o de luna. La tierra tembló. Algunos sepulcros se abrieron. Y ya lo he dicho antes, y salieron las personas de ese lugar, dice Mateo, y aparte se presentaron ante la ciudad. Entonces de repente aparece una mujer ahí en la casa, golpea, y el hombre sale y le dice, oye vieja, ¿no que te habías muerto un par de años? No, ¿a quién enterré? Dice él. Vieja, vente. Así dice la escritura. Que el velo del templo, que tenía 10 centímetros de grueso, se rasgó. Y humanamente lo podemos explicar si Oscar y yo agarramos de abajo y lo abrimos hasta romperlo hasta arriba, lo podríamos explicar de forma científica, lógica, común, razonable. Pero dice la Biblia que el velo se abrió de arriba hacia abajo. Alguien tuvo que abrirlo. La tierra tembló, hermanos. Ese es el contexto, hermano, del capítulo 22. El infierno, los habitantes del infierno que están esperando que llegue el día de juicio para una eterna condenación y juicio, los demonios estaban ahí, paralizados. Satanás tenía cierta satisfacción personal, porque él sabía que al morir Cristo terminaba el plan de Dios ahí, ¿no? Sin saber todas las cosas, por supuesto, ¿no? Pero fue todo lo opuesto. La muerte de Cristo fue la completa derrota de Satanás, de la muerte y del pecado, dice el libro de Corintios, ¿no? Ese es el escenario, hermanos. Eso es lo que hay. Pero de repente se escuchó una voz y Mateo describe que fue lo último que hizo antes de entregar su espíritu. Hay 7 palabras de Cristo en la cruz, pero Mateo registra que fue la antepenúltima. Que dijo, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué? Y hubo un clamor de la cruz dirigido al cielo. Y los romanos vinieron y dijeron, ¿con quién está hablando este? ¿Qué pasó? Traigan el vinagre con agua y esas cosas. Él no quiso el vinagre porque el vinagre venía mezclado con esencias, ¿cierto? Analgésicas que controlaban el dolor. Por eso no quiso el vinagre, para no provocar el dolor físico. Otros dijeron, está llamando a Elías. Porque dijo, Elí, está llamando a Elías. A ver si Elías viene a socorrerle. O que Dios venga a socorrer, porque con él se deleitaba, en él se complacía. Un grito que lo escuchó todo el mundo. Pero según el Salmo, hermanos, no hubo una respuesta. Pero fue el tiempo. Bien. Por hablar mucho. Regálenme en 5 minutos, por favor. Y les prometo algo, no sé qué les voy a ver. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes. Y de noche no hay para mí reposo. Escuchen, hermanos, ese clamor no empezó en la cruz. El clamor de Jesucristo no empezó en la cruz. El clamor de Jesucristo empezó en el huerto del Getsemaní, diciendo, Padre, 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 si es posible de mí. ¿Qué pidió? Pase de mí este trago de juicio, por Dios, por Dios. En 3 ocasiones lo dijo de tal manera, y fue tanta su angustia, describe Lucas, que sus vasos capilares se reventaron, salió sangre de su frente, hermano, y de que fue necesario que los ángeles vinieran, los sostuvieran. Humanamente era imposible que un hombre soportara tanta angustia, tanto padecimiento interno. Oró por 3 veces. Padre. Y aquí está diciendo, Padre, Dios mío, clamo de día y clamo de noche y no respondes. No hay para mí reposo. Y él explica, yo sé por qué Dios no responde. Porque tú eres santo. Porque tú eres santo. Tú que habitas en medio de las alabanzas de Israel. Increíble, hermanos. Jesucristo está apelando
Cuando habla Dios, está apelando de Dios como creador. Como creador. A mí me impacta todo esto, hermano, de verdad. Porque cuando hay un clamor que sale del alma, sale de la mente, sale de todas sus entrañas, es porque Él internamente está pensando y teniendo una esperanza que haya una respuesta. Si Él clamaba y clamaba era porque internamente, y por eso apela a decir, oh Dios, escúchame Dios, los padres, ahí dice el versículo, ¿no? Nuestros padres, ¿cuáles padres? Abraham, Jacob, Isaac, ¿no es cierto? Moisés. Nuestros padres clamaron, nuestros padres esperaron y tú los libraste. Fueron librados, tú los escuchaste. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Él estaba apelando a la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Jesucristo está diciendo Dios es fiel. Pero cuando menciona la palabra santo, quien la está mencionando es un hombre infalible, perfecto, sin pecado, en una humanidad perfecta, hermanos. ¿No? Y Dios, recuerden que Dios, Jesucristo nunca dejó de ser Dios. Su deidad, sus atributos siempre permanecieron con Él. No los usó, que es otra cosa. El Emmanuel, el Dios con nosotros. Isaías dice el Padre eterno, el consejero de paz. Y ese hombre infalible está dando la respuesta, versículo 3, y con esto termino. Pero tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo. Isaías describe, santo, santo, santo es el Señor. Y la aplicación más rápida que damos es porque Dios es un Dios trino. Entonces por eso Isaías dijo santo, santo y santo. Posiblemente no, hermanos. Posiblemente es porque este atributo de Dios de la santidad permea, ¿no? Y está en medio de los otros atributos. Entonces podemos hablar de la eternidad de Dios y podemos decir, Dios es un Dios eternamente santo. Dios es misericordioso, ¿no es cierto? Misericordiosamente santo, infinitamente santo, soberanamente santo. Y todos los atributos que conocemos de Dios, los comunicables y los no comunicables, como la omnisciencia, la omnipresencia, la santidad de Dios. Entonces, hermanos, voy a terminar leyendo. Alguien que por favor, nos vamos a buscarlo acá. Habacuc, vamos, leemos 3 versículos y oramos, ¿va? Para hablar acerca de lo que Dios dice en su palabra de Él. Habacuc, voy a leerlo, Habacuc 1:13, aquí lo tengo. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? ¿No eres tú un Dios santo? No moriremos, oh Jehová, para juicio. Lo pusiste y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de los ojos para ver el mal, dice ahí. Ni puedes ver el agravio, porque ves a los menos, ¿no? Y ahí va hablando, hace una descripción de la santidad de Dios. Después, hermanos, nosotros sabemos que en Levíticos 16, versículos 21 y 22, dice que uno de los machos cabríos, sobre los cuales ¿se acuerdan los pecados? ¿Se acuerdan? Yo no tengo tiempo, pero léanlo, capítulo 16, particularmente versículos 21 y 22, en el tema del sacrificio. Uno era dejado ahí y el otro, que llevaba los pecados de forma simbólica, figurada, era llevado ¿a dónde? Al desierto y soltado. Porque en el tabernáculo moraba la presencia de Dios. Entonces el carnero que llevaba de forma simbólica el pecado de todos era llevado separado del tabernáculo y colocado. Fue lo que pasó. Separado, abandonado por el Padre. El Padre no podía, hermanos, no podía admitir estar cerca. Por eso el abandono de Dios. No podía asociarse, no podía ver, no podía tolerar, ahí lo dice, ¿no?
el pecado. Según de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El amor de Dios proveyó, ¿no es cierto?, lo que su santidad demandaba. Increíble. El amor de Dios proveyó lo que su santidad demandaba. Era pagar, Oscar, tú tenías que pagar por el pecado. Las demandas de un Dios santo y justo. Pero en tu condición es imposible que puedas pagar. Entonces, como es imposible, tienes, Oscar, que morir. No hay otra alternativa. No la hay ni para ti ni para mí, hermanos. Pero él en un perfecto amor proveyó un elemento para que yo fuese quedado justo delante del Padre. De su santidad provee, ¿no?, lo que él demandaba en su ser. Voy a parar aquí, hermano, porque sigue un montón de cosas y yo quiero que prestemos atención. Ya algunos les veo con ojitos de tacos ahí. Entonces, no. De 4 hojas solamente vi 2, pero creo que es justo que paremos. La otra semana voy a continuar. Si pueden leer capítulo 22, háganlo. Si pueden leer capítulo 23, háganlo. Si pueden leer capítulo 20, no lo vamos a ver, no se preocupe. Pero por lo menos lee el capítulo 22 completo y ve. Nosotros con los varones estamos aprendiendo a nosotros mismos estudiar las subdivisiones, los subtemas, ¿no?, sin copiar, sin ver. Usted puede hacerlo también y ver las subdivisiones. Vamos a ver los enemigos de Jesucristo en la cruz, que fueron los judíos, que le destrozaron, hermano, de verdad, y fueron los gentiles que perforaron. Y cuando cayó la cruz en ese hueco, ¿no?, él estaba ahí y de repente cayó la cruz. Y cuando cayó la cruz, todos sus huesos quedaron exactamente un golpe. Saben, a mí en Colombia un hombre me dijo, hermano, te llevo a una persona que da buenos masajes y te soban y te van a dejar. En Colombia, hermano, es muy caro, no puedes ir allá. Y yo le dije, bueno, y él estaba en Colombia, pero vive en Costa Rica. Ve, hermano, ve, mejor toda la dirección. Y yo hice el contacto con esta mujer, pero tenía mucho miedo, la verdad. Y lo quería hacer unos días antes de que me viniese a venir a Colombia, a México, perdón. Y le digo a mí, lloré, Señor, no sé si me va a lastimar peor. Y hace años me hicieron algo así, me hicieron llorar y dije, prometí que nunca iba a volver. Aunque sí quiero volver. Porque... llamamos, le dije a mi hermano, yo le dije, Señor, si mi hermano me lleva, es tu voluntad, ¿no? Y mi hermano dijo, claro que sí. Vamos, yo te he retirado, es al sur, nosotros estamos al norte, al noroccidente, ellos estaban en el sur, por ahí Puerto Unjuelito, Carlos, por lejos. Yo te llevo. Yo dije, bueno, señora. La señora tenía que mandarnos la ubicación. Tardó mucho en mandarnos la ubicación. Finalmente me envió y mi hermano lo vio. Dijo, no, es lejísimo, como 1 hora, yo no te llevo. Si quieres tú ve, pero... Y aparte no tengo paz porque ese lugar es como medio feo, es el sur. Yo no te llevo. Y yo por dentro decía, ay, Señor, gracias. Pero ¿qué quiero decir con esto? Los huesos descoyunturados. Ustedes han sufrido dolores, porque el pie hace así, se falsea, y el dolor en la rodilla, en los brazos, en los hombros. Hay algunos hermanos que manejan la máquina, entonces tienen el dolor en su mano todo el día, pero es para no ayudarle a sus esposas. Dolores. La Biblia habla de eso. Vamos a orar. Señor amantísimo, gracias por esta hermosa mañana. Señor, gracias por tu amada y preciosa novia, nosotros, tu iglesia, tu desposada. Gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas, oh Dios, convertirnos en hombres santos, puros, como lo dice el texto, para presentarnos santos, sin manchas, sin arrugas, sin contaminación. Esa es tu obra en nosotros y lo haces a través de tu palabra. Hoy nos estamos deleitando en el Salmo 22. Solamente vimos unos versículos, no más. Pero Señor, este salmo tiene que producir una convicción en nuestra vida con relación a nuestra posición, a nuestra relación como hijos amados, hijos perdonados, seres santificados.
Produce eso en nuestro ser, Padre, como lo produjiste, como hubo en el corazón de David, un adorador, un completo adorador, un músico, un talentoso en componer cantos espirituales para Dios y se deleitaba en cantar, en adorar a Dios. Oramos en tu nombre. Amén. Gracias, hermanos. Gracias.